Vamos a leer, les voy a leer el capítulo 10 de Hechos, y la vez pasada también vimos otro acontecimiento, y voy a seguir comentando las hermosas enseñanzas que nosotros podemos sacar de la iglesia primitiva. Cuando ustedes ven una película o una serie o leen un libro, es como que uno se mete en esa situación, digamos, en ese contexto. Por eso ahora yo lo voy a ir leyendo y quiero que ustedes vayan pensando, introduciéndose en este escenario. Capítulo 10 de Hechos dice así: Cornelio manda a buscar a Pedro. Ese sería el título de esta primera parte. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Pedro visita a Cornelio, otro subtítulo. Dice: al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo les dio instrucciones para que vayan a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al día siguiente fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró, pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa.
pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón el curtidor, que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, que es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al 3er día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara allí varios días con ellos. Toda una película, una serie, diríamos, varios capítulos. Protagonistas. Voy a hacer una orden, ¿cómo se dice? Por orden de aparición, como se dice en las novelas, antes se decía así. Cornelio, primero, un ángel de Dios, 2 siervos y un soldado. Pedro, el Espíritu Santo, es en el versículo 19 que le habla a Pedro, los acompañantes de Pedro, ¿no? Los creyentes de esa ciudad donde él estaba viviendo, que era Jope. Muchas personas, como Cornelio, son buenas, son generosas, tienen muchas virtudes, pero aún no conocen de Jesús. Conocen a un Jesús tradicional, un Jesús, digamos, que está colgado en la cruz, en las iglesias, pero no conocen ese Jesús vivo que nosotros conocemos. De alguna manera, Dios hace conexión entre esas personas y nosotros, por medio justamente del Espíritu Santo. No sabemos cómo lo hace, porque de pronto uno tiene, digamos, conexión con personas de una manera, otros tenemos de otra. No siempre las conexiones que el Señor prepara para que nosotros demos lo que tenemos que dar, que es como hizo Pedro. Pedro ya había estado encarcelado, lo habían llevado ante el tribunal y le dijeron, no podés predicar más, no podés hablar de Jesús. Y Pedro, ¿sabe qué le dijo?
¿qué es más importante? ¿Hacerle caso a ustedes o hacerle caso a Dios? Lo soltaron y volvió a predicar. Porque él decía, ¿qué le voy a hacer caso a ustedes? Y no tenían miedo de volver a estar preso. Bueno, entonces, la forma en que esas personas que aún no saben de Jesús puedan llegar a entablar esa conexión con nosotros, no sabemos cómo va a ser. Pero cuando viene de Dios, si somos sensibles, nos vamos a dar cuenta que, como dice Efesios 2, 10, que dice que Él prepara de antemano las obras para que nosotros andemos en ellas. Esa es la versión vieja, no sé la versión nueva, si alguien lo quiere buscar, porque tiene unas palabritas distintas, pero quiere decir como que prepara, Efesios 2:10, que prepara la forma en que nosotros después llevemos a cabo algo. Nosotros no vamos a decirle a las personas que va a andar todo perfecto, que nunca más van a pasar ningún problema, no vamos a decir eso, porque nosotros sabemos que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice Efesios 2:10? Díganme en qué versión la tienen. La mía te leo. Sí. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos dio para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado. Muy bien. ¿Otra versión? NTV. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Muy bien. ¿Y la tuya, Fernando, la misma? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. O sea que, fíjese cómo es el tema. Como pasó con Cornelio, que Cornelio le dijo, tenés que buscar a Pedro, pero Pedro, ¿qué tendría que haber dicho? Es un romano, es un gentil, que gentil no es de gentileza, gentil eran todos los que no eran judíos, eran gentiles. No sé por qué, la verdad que esa palabra debe ser que del griego debe tener algo que ver con eso, con que no son lo que ellos sí eran, que eran judíos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nunca tenemos que pensar que a este no le voy a hablar de Jesús, que a este no se va, no lo va a aceptar. Prejuicios. Nosotros decimos, a este sí le voy a hablar, pero a este no, porque es duro de corazón, porque no, como gastar polvo en chimangos, ¿no? Es el dicho. Cuando llegaron esos hombres a la casa de donde estaba hospedándose Cornelio, Pedro estaba listo para recibirlo. Siempre tenemos que estar listos para hablar del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor seguramente va a poner en nuestro corazón. Por eso hablaba de la primera canción, Muévete en mí. Ese mover del Espíritu Santo en nuestra vida es el que nos dice, bueno, te voy a preparar la oportunidad. Cuando aparezca, tenés que estar listo para hablar. A veces no sabemos por qué, cómo, pero siempre va a aparecer la manera que ni siquiera la vamos a buscar nosotros. La oportunidad nos va a venir a buscar a nosotros. Esas personas están necesitando a Jesús. Esas personas realmente, más allá de que sean buenas, más allá de que hagan, de que se comporten de una forma decente y todo, todavía les falta la esperanza de que Jesús quiere tener una relación con ellos. Son buenos, pero no saben que Dios los ama. Y no los ama porque sean buenos, es porque ama a todos, a los que son buenos y a los que no son buenos, a los que son pecadores y a los que son decentes. Y este ejemplo que tenemos de Pedro nos habla de una obediencia al Espíritu Santo. Obediencia al Espíritu Santo. Ser sensibles a la voz del Señor, ese mover que lo hemos cantado en el día de hoy. Cuando les comenté, cuando habían, en el capítulo 5 de Hechos, si después lo quieren leer, habían sido presos, porque estaban predicando, y cada vez que estaban predicando, trácate, a la cárcel. Vino un ángel y los salvó, abrió las puertas de la cárcel y ellos pudieron salir. Pero en vez de escaparse, podrían haber dicho, bueno,
justo el ángel nos liberó, entonces es una señal de que tenemos que escaparnos, así no nos vuelven a meter presos. No, la orden fue, vayan al templo y sigan predicando. ¿Qué hicieron los apóstoles? Fueron al templo y siguieron predicando. Más allá de esas situaciones en las cuales nos encontremos, de todas maneras, siempre, 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 el Señor va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque es el mandato que Él nos ha dado. Ya el mensaje fue dado cuando yo iba leyendo este capítulo. Nos identificamos con el apóstol Pedro, nos identificamos con esa obediencia, con ese no temer por la vida. La otra vez cuando hablé de Esteban. Esteban fue el primer mártir y él dijo, no le tengas en cuenta este pecado. Porque él sabía que si bien la vida acá es finita, no sé, yo ya llegué a los 75, que no es poca cosa, me falta poquito para los 75, pero algún día no voy a estar. Pero hay otra eternidad, que los que creen en Jesús, los que saben que existe esa otra etapa, ese otro plano, como le dicen ahora también, están descansando, están tranquilos, porque sabemos que acá vamos a vivir muchos o pocos, lamentablemente hay muchos que no tienen mucha oportunidad de vivir muchos años, pero que hay una eternidad, y nosotros somos los que tenemos que, como Pedro, comunicarlo. ¿Qué hubiera pasado si él veía esa sábana que bajaba y que decía que tenía que comer todo, y decía, no, de ninguna manera, vieron que ellos no comen cerdo, a la carne le sacan la sangre, que ellos hacen, se llama kosher, las carnicerías kosher son las que venden comida, carne preparada para los judíos, y ahí seguramente un cerdo jamás entró en esas carnicerías, porque no pueden comer cerdo. Ok. Él podría haberse mantenido con la tradición de los judíos, y no hubiera ido a la casa de Cornelio, porque era un romano. Era del ejército invasor en Israel. Pero ¿qué hizo Cornelio? Fue obediente, fue sensible y relacionó, cuando él pensaba, ¿qué significa esto? ¿Qué tengo que comer? Cosas que antes no comía. ¿Qué significa? Pero ahí vino la revelación. Y esa es una palabra clave. Dios se revela. Y cuando Dios se revela en nuestra vida, está en nosotros obedecerla o no obedecerla. O sea, seguir como nosotros pensábamos o ser maleables, ser dóciles, ser dóciles. Y cada oportunidad, ahí está, cada oportunidad que se presenta, tenemos que estar, sentirnos, pero más que bendecidos de poder hablar del Señor. Más que bendecidos. Yo casi siempre con los Uber, vieron, con los Cabify, siempre hablo, porque siempre sale el tema, pero no sé si yo lo saco al tema, me parece que realmente se da en eso. Bueno, pero con las amistades, con la familia. Esta chica que está viviendo en mi casa, Dai, ella, si bien no sé qué trasfondo, supongo que debe ser en Venezuela, debe tener un trasfondo católico, pero es muy, muy, muy creyente. Y no la invité para que venga hoy. En algún momento, por ahí si se queda en mi casa un fin de semana, por ahí la invito. Pero lo importante es las conversaciones que vamos teniendo. Y ella realmente, me doy cuenta de que tiene esa comunicación con el Espíritu Santo, a través de su fe en que Dios le habla y que ella está obedeciéndolo. Entonces, para mí es un ejemplo de que más allá de las etiquetas de las religiones, me hablaba de una conocida de ella que es católica, y dice, pero esas iglesias que no tienen los santos, bueno, no, Verónica me lo dijo eso, que tiene una amiga que va a una iglesia, digo, sí, no sé cómo los carismáticos, le digo, los carismáticos creen en el Espíritu Santo como algo activo, ellos tienen una relación con el Señor y son católicos, pero seguramente que cuando el Espíritu Santo les habla a ellos están actuando, no se dejan conducir por la tradición, por lo que les enseñaron, sino que tienen su propia experiencia con Dios como tenemos nosotros. Así que vamos a esta semana ponernos en
¿cómo se diría? No, ¿cómo se diría? ¿Cómo podríamos decir? Ponernos en una actitud de obediencia. A mí me encantaría que estuviera la iglesia llena, ¿no es cierto? Pero donde estén en este momento, que tengan, bueno, tengo una semana por delante para buscar al Señor, para escucharlo, pero no solamente escuchar lo que me entre por acá y me salga por acá, sino poner mi vida en las manos del Señor. Y cuando aparezca algún Cornelio que esté en necesidad y que nos busque, que tengamos esa disposición de corazón de decirle, y no hace falta saber teología, no hace falta dar un mensaje, no, decir, yo desde que conozco a Jesús como mi Salvador, puedo conversar con Él, puedo orar, puedo compartir mis penas, puedo llevar mi carga y depositarla en la cruz. Con el testimonio ya es más que suficiente. Pedro tenía un mandato, que era ir a la sinagoga y predicar y sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Y me encanta la actitud de Pedro cuando Cornelio va y lo saluda, qué sé yo, le dice, no, a mí no. Nosotros no somos arrogantes porque somos cristianos. Nosotros tenemos que ser humildes y decirle que el otro no es menos que nosotros porque no sea cristiano. Al contrario, siempre una actitud de humildad, de decirle, sabes que a mí me pasó esto, y con el testimonio ya es más que suficiente. Padre, gracias porque en Pedro encontramos ese camino a seguir. Nos identificamos, Señor, con Pedro porque él también pensó en determinado momento que había cosas que no podía hacer porque la tradición se lo impedía. Y a veces nuestros prejuicios, Señor, nos impiden ser valientes y presentar el plan de salvación. Pero te pedimos, Señor, humildemente, que nos des esa valentía que necesitamos para compartir con otros esa felicidad tan grande de ser tus hijos. Gracias, Señor, gracias porque nos buscaste, gracias, Señor, porque seguís buscando a muchos para que tu reino, aquí en la tierra, Señor, crezca día a día. Gracias porque Jesús, al morir en la cruz, Señor, nos dio esa bendición de perdonar nuestros pecados al arrepentirnos y decirle, Señor, perdónanos. Y tú nos perdonas, Padre. Y queremos que esto también pase con muchas de las personas que a nuestro alrededor, Señor, te están necesitando. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.